Estás escuchando Radio APIT, inspirando tu desarrollo personal. Y bienvenidos de regreso a su programa Vida Espiritual. Estamos ahora en la compañía de una súper invitada que les voy a presentar. Antes quiero comentarles que por supuesto estamos con Blanquis Mejía y Víctor Piña en su programa, muy entretenidos platicando acerca de estos temas de misticismo, entre otras cosas. Y esta súper invitada es alguien muy especial, es alguien que conocemos de la Escuela de Liderazgo, es alguien que de verdad personalmente admiro mucho por su capacidad de explicar las cosas y bueno, todo el conocimiento que tiene como practicante licenciada de la ciencia de la mente. Ella es Arantzazu Goicoechea. Arantzazu es fundadora y directora de Circunpunto, es un centro para la vida espiritual en Perú desde el 2013. Ella es practicante licenciada de la ciencia de la mente desde ese mismo año. Arantzazu también es coach del ICC, es coach en Infinite Possibilities, tiene los estudios de la escuela de The Work de Byron Katie, además es facilitadora de talleres de Louis Hay y actualmente está cursando junto con nosotros los estudios en la Escuela de Liderazgo Espiritual de Centros para la Vida Espiritual Online. Así que te damos la más cordial y gran bienvenida, Arantzazu, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Blanquis, hola Víctor, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy ilusionada de estar aquí y gracias, es un honor Muchas haber gracias. recibido la invitación de ustedes para compartir un momento juntos. Claro que sí. Y desde hace rato te teníamos en la mira y cuando entrevistamos a Aranzas y cuando entrevistamos, así que tenemos el privilegio ahora ya, por fin lo logramos. Oye, Aranzazu, quiero comenzar preguntándote algo que a mí siempre me gusta saber cuando entrevistamos a alguien. ¿Cómo llegaste a la ciencia de la mente? ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a conocer esta maravillosa filosofía? Cuéntanos. Uy, por necesidad, cada vez que me hacen la pregunta digo por necesidad propia, ¿no? Estaba en un momento de mi vida complicado, emocionalmente y tenía esta amiga que era, digamos, esa amiga, ese ángel que siempre, no, bueno, a las personas que les haya pasado algo parecido a lo que me ha pasado a mí, que yo tomaba muy malas decisiones personales, pero tenía esta amiga que no se rendía, ¿no? Que me acompañaba, que me escuchaba y siempre me aconsejaba leer unos libros, ¿no? Pero yo pensaba que lo que ella me explicaba, que había en esos libros, me parecía que era un poco fantasioso, ¿no? Pero fue Ujú. hasta que no tuve otro lugar a donde acudir y ya había hecho, según yo, todo lo que me imaginaba, que estuve disponible pues a estos temas metafísicos, ¿no? Entonces fui de un libro a otro, me encantó lo que descubrí, que el poder está dentro de mí, que yo soy la que me da o la que me quita, que en realidad todos somos seres muy poderosos, ¿no? Y eso me gustó porque entonces ahí ya no, la buena suerte y la mala suerte salen del juego, ¿no? Es la suerte que se genera uno dependiendo de lo que uno piense de uno mismo, ¿no? Y me di cuenta que yo tenía muy, muy mala autoestima, que opinaba muy, muy mal de mí, y todo eso fue cambiando de a poquitos, ¿no? Llegué a Luisa Hay, y después de Luisa Hay llegué a Ciencia de la Mente, y me encantó, ¿no? Porque cambió tanto mi vida que yo por primera vez sentí que tenía la vocación para hacer algo, que quería dedicarme a eso, pero necesitaba una estructura. Y los libros que uno lee son muy inspiradores, pero no dan una estructura que uno pueda luego enseñar. Así que cuando llegué a Ciencia de la Mente fue muy emocionante porque llegué al lugar que estaba buscando. Qué bien, muchas gracias. Y sí, mucha gente llega a través de Luis Hay, ¿verdad? Mucha Ujú. gente llega porque Luis Hay menciona ciencia religiosa, ciencia de la mente y todo el mundo dirá, ¿qué será eso? Sí. Y recuerdo que, por ejemplo, en mi caso, yo leí el primer libro de Luis Hay, el de Tú puedes sanar tu vida, y ese fue el que me llevó a encontrar ciencia de la mente. Entonces, en tu caso, ¿es porque sentías que tenías una autoestima baja? ¿Es así? ¿O qué fue eso que te llevó Sí, a buscar? ¿Sí? tú sabes que el jueves pasado fuimos a un grupo de oratoria, no voy a revelar más porque quiero mantener las identidades anónimas, Ujú. pero el tema de coloquio fue el amor y las intervenciones de las personas eran lo que opinaban acerca del amor.
por ejemplo, ¿no? Entonces decían que el amor, cuando uno está en una relación amorosa, uno tiene que darse o sea, como que rendirse al otro y a las necesidades del otro, y que eso es una verdadera relación amorosa, es sentir amor por alguien, ¿no? Y eso era lo que yo pensaba y lo que me hacía sufrir tanto, hasta que me di cuenta que nadie se va a hacer cargo de mí más que yo. Y ese para mí es el verdadero amor ahora, no es dedicarme a otro, rendirme a otro, sino rendirme a mí misma. Que cada quien se rinda a sí mismo, se ame profundamente, se atienda y luego compartir desde ese lugar amoroso el amor, pero no como una demanda o algo que yo espero que otra persona haga por mí o lo que yo creo que a la otra persona pueda hacer feliz. Es curioso cómo concluimos no sé, por la sociedad, por la familia, la religión, todo junto, no tengo idea, ¿no? Pero es como que concluimos cosas, conceptos que en realidad no son sanos. Entonces no me relaciono de una manera sana hasta que concluyo algo diferente, me relaciono diferente conmigo y por ende me relaciono diferente con el mundo. Totalmente de acuerdo. Y te tengo una pregunta, ¿cómo hacemos eso? Porque la gente que nos escucha, nosotros hemos platicado del tema de la autoestima, hemos platicado de la codependencia. ¿Cómo tú personalmente, o qué sugieres, o qué aconsejas, o cómo le hiciste para cambiar, y más bien para mejorar tu autoestima y verlo de diferente manera? Mira, para empezar, porque yo no empecé con Ciencia de la Mente, empecé con otros libros que me llevaron a Ciencia de la Mente, pero recuerdo mucho que cada sugerencia que yo leía en un libro y que me hacía sentido y que yo sentía, porque alguien lo dijo, ¿no? O sea, no puedes hacer todo lo que se te propone porque de repente no estás realmente en la capacidad de hacerlo, ¿no? De implementarlo. Pero sí habrán algunas cosas que sí, en las que sí estás en la capacidad de implementarlas. Entonces, eso era lo que hacía. Me ponía a pensar, por ejemplo, cuando Luisa Hay, ¿no? Dice, cuando me di cuenta que mis conversaciones mis conversaciones presentes estaban creando mi futuro, me di cuenta de todo el tiempo que gastaba hablando de terceras personas y dice algo así como que cuando me di cuenta que eso no era beneficioso para mí, por la manera en que yo me sentía cuando hablaba de otras personas, dejé de hablar como por 15 días, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es que perdemos un montón de energía o invertimos mal nuestra energía en nuestras conversaciones, en las personas que vemos y que obviamente hay ciertas situaciones en las que no nos queda de otra manera, pero muchas veces sí podemos escoger con quién estamos, qué conversamos, que hasta si veo las noticias o no veo las noticias. Ese ha sido un tema, pero sí de lo más polémico en mis clases, ¿no? Cuando yo les digo, yo no veo noticias, y hay personas que no pueden concebir una vida sin ver noticias, porque en realidad no son noticias, son malas noticias, ¿no? Son noticias que dan miedo. Entonces, ir tomando estas pequeñas sugerencias que pueden aparecer en libros, en una plática, en un consejo de una persona que te dice, si tú quieres lograr esto, tienes que renunciar a esto otro, es hacerlo, ¿no? Es como cuando ya nos enteramos, pues, que hay ciertos alimentos que realmente son nocivos para nosotros y seguimos consumiéndolos, bueno, vamos a sufrir las consecuencias de eso, inevitablemente. Pero si dejamos de consumir eso que es nocivo, que puede venir en forma de alimento o en forma de conversación o en forma de simplemente de estar ahí, ¿no? Por ejemplo, las películas de terror o las películas de suspenso que me hacen sentir horrible, pero como está pasando en la tele, creo que no me está pasando a mí, pero yo soy la observadora. Entonces, todos esos pequeños detalles cuentan mucho, en mi experiencia. Entonces es como imaginarme a mí como si fuera un árbol frondoso y ir cortando esas ramas que están marchitas porque eso va a hacer que sea yo un árbol más fuerte y a la larga que esté en la capacidad de ser, no sé, de expandirme más, ¿no? Porque he podido cortar eso que ya está muerto, que no sirve.
Así es. Me identifico mucho con esto que dices, Aranzazu, y espero que, yo sé que también mucha gente que nos escucha, hemos en este programa hablado mucho acerca de que hay que hacernos conscientes primero, ¿no? Cuando leemos un libro, como cuando tomamos un curso, nos hacemos conscientes de nuestra vida, cómo funciona, como sabemos en la ciencia de la mente, ¿no? Y cuando Sí, tú sabes que tu vida es un resultado de lo que tú piensas, de lo que tú dices, de cómo actúas también, entonces te empiezas a ser responsable de lo que piensas, de lo que dices y lo que haces. Entonces, como según lo estás diciendo, así lo entiendo, es me hago consciente, porque leo libros, estoy en un curso, sé qué hacer, y después me comprometo conmigo mismo, ¿no? A como dices, ok, ya no voy a ver estas películas que me hacen sentir mal, ya no voy a hablar acerca de temas o chismes o cuestiones que no son de mi interés, ya no voy a ver noticias. Esa es la invitación para todos los que nos escuchan. Es, una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, ¿verdad? ujú. Y creo que ahí está justamente la clave. Pues muchas gracias, Aranzazu. Vamos a seguir conversando, vamos a ir a un corte breve en estos momentos y después vamos a seguir platicando contigo porque te tenemos muchas preguntas acerca de tu experiencia en ciencia de la mente y como licenciada practicante. Así que amigos que nos escuchan, no se vayan, regresamos en unos instantes, quédense con nosotros, este es su programa Vida Espiritual. Hola, ¿estás buscando algo diferente? Entonces Radio Apit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24/7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapit.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Apit, actitud positiva y transformación de creencias. Bienvenidos nuevamente a su programa Vida Espiritual. Mi nombre es Blanca Mejía y estamos en la grata compañía de nuestra amiga y hermana Aranzazu de Lima. Y nos acompañan también, como siempre, Pablo y Víctor. Y bueno, Aranzazu, me encanta esto. ¿Sabes que ahorita que te estaba escuchando que dijiste que no puedes hacer todo lo que se te presenta, en cierta manera, ¿no? Porque ya ves que entras en este tipo de filosofía y lees a un autor y luego lees a otro, y a veces empiezas como a abrirte nuevas, a nuevas ideas, pero no todo te resuena. Y lo que a mí me encanta de ciencia de la mente es que es una filosofía de vida que está muy abierta a todo, ¿no? Está abierto al cristianismo, está abierto, lo vimos en la clase de religiones, las religiones abrámicas, las religiones primarias, que vimos el hinduismo, el budismo y todas estas religiones que al fin y al cabo yo siento que todos tienen el común denominador que es el amor, ¿no? Y precisamente me acordé porque hace una semana estuvimos en Chapala y tú tuviste fue para nosotros un honor tenerte como presentadora de un taller y precisamente es algo acerca con estas religiones antiguas, ¿no? Religiones budistas, creo, que fue lo que presentaste. Sí, leí algo de budismo zen, que en realidad no es una religión, ¿no? Es como una... ¿Filosofía? No saben cómo definirse, ¿no? Pero Ok. no es una religión. Es sí, el budismo zen apareció en mi vida además, justamente por estar estudiando ciencia de la mente, porque yo iba a unas clases de pilates, me acuerdo, y yo era estudiante de ciencia de la mente, todavía no me había graduado, y había una compañera que me miraba, porque la profesora de pilates llegaba tarde todos los días, entonces yo aprovechaba, porque teníamos que leer mucho, entonces llevaba mis libros y leía ahí. Y esta compañera se me acerca y me dice, ¿qué lees? Y le digo, ay, es que estoy en este curso que se llama Ciencia de la Mente. Me dijo, oh, yo también. Ella ya estaba casi Wow. por graduarse y me dijo, te tengo que llevar a que conozcas a este maestro budista zen. Vamos a su casa todas las semanas y meditamos con él en silencio y a veces nos da charlas. En ese momento el maestro Ryusho, que ya es un maestro y es un sensei, en ese momento no lo era, él estaba, digamos, era un estudiante y Ya. íbamos ahí y
y fue maravilloso poder integrar, porque yo creo que es parte indispensable, no sé qué opinen ustedes, ¿no? Para mí la meditación es indispensable en el camino espiritual. No concibo el camino espiritual, el encontrarme conmigo misma y descubrir quién soy realmente respecto a todo y que todos somos uno sin la meditación de compañía, ¿no? Así que eso lo agradezco mucho y entonces tengo la suerte de poder compartir, además de con ustedes como compañeros de Ciencia de la Mente, esta hermandad maravillosa. También tengo pues este cercano vínculo con el budismo zen y todas sus enseñanzas que me impresionan por su simplismo en realidad. Sin embargo, como le digo siempre a mis alumnas, para mí Ciencia de la Mente es una filosofía de vida maravillosa, basada en el amor, como bien dijiste, pero que además para mí es como haber aprendido un idioma, porque entiendo, ahora puedo entender los textos budistas zen, por ejemplo, que son como tan simples y tan simples que uno dice, pero ¿qué leí? No le encuentro mucho sentido. O hasta el mismo Eckhart Tolle, que escribió El Poder de la Hora y muchos otros libros, que en su simplismo es tan simple que uno de repente no puede llegar a entender a fondo el mensaje tan poderoso que está expresando. Y Ciencia de la Mente nos da eso, entre otras cosas. Para mí, Claro. yo siempre lo digo, no es un idioma. ¿Qué opinas, Blanquis? Sí, no, me encanta, fíjate, lo estás poniendo así como que cuando dijiste es un idioma, yo dije, wow, cierto, totalmente cierto. Oye, y ahorita que estabas hablando de lo que es la integración de la meditación, ¿tú crees? Yo a veces me pregunto, porque yo tengo amigas budistas, ¿no? Entonces cuando platico con ellas, para mí es un poco, no difícil, pero me mantengo al margen, ¿sabes? Porque creo que cuando yo empiezo a hablar de la meditación, como que no sé si se sienten atacadas o es como que lo ven diferente. Yo no lo veo diferente, yo sí lo veo como que, como dices tú, es parte de la integración. Ciencia de la Mente es muy práctico, es muy, siento que te ayuda a entenderlo de una manera racional, pero en este raciocinio te lleva a tu ser, te enseña, te empuja a sentirlo, ¿no? Y a veces siento esto, como te digo, con mis amigas budistas como que creen que es una competencia y no lo veo así. Pero tú que estás estudiando esto, o que estás más envuelta que yo en el budismo, yo no tengo ni siquiera he ido a un templo budista, honestamente. ¿Cómo le puedes hacer para integrar esto y sin confundirte, vaya? Sí, es una buena pregunta, Blanquis, porque en realidad, por ejemplo, ¿no? En el budismo no se habla de Dios o sea, simplemente no tiene un nombre, ¿no? Y la explicación que, por lo menos en el budismo zen, ojo, porque hay diferentes tipos de budismo, ¿no? Ellos hablan de algo que es. Entonces, a mí me ayuda eso mucho porque al quitarle a mí me ayuda eso para quitarle la personalidad a eso que yo aprendí de chica que era algo externo a mí, ¿sabes? Que Claro. me daba, o que si me portaba bien me bendecía o me daba algo a cambio, y si yo era mala o me portaba mal iba a sufrir de las consecuencias. O sea, como una imagen paternal, ¿no? Ya. Que así no fue, por lo menos a mí me fue explicado de esa manera. Pero el budismo zen a mí, más que confundirme, me aclara inclusive más, justamente por eso, porque no puede haber algo, o sea, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, no es el dedo que señala la luna, no es la luna. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que yo utilizo para describir algo no son ese algo, simplemente es el medio que utilizo para hacer una descripción. Pero si yo digo que Dios, por ejemplo, ¿no? Que Dios es bueno y
¿Y qué pasa con toda la maldad? Simplemente es una experiencia, no es lo que hemos aprendido en ciencia de la mente, que no existe, digamos, el juicio de la experiencia es subjetivo, es de la individualidad, pero cuando nos damos cuenta de que vivimos en un universo dual, en el que para que exista el día tiene que existir la noche, si no existiera la noche no sabríamos qué cosa es día, ¿no? Y cuántas cosas habrán, digo yo, que no tengan una experiencia dual, que simplemente es como, bueno, ni siquiera, porque respirar es como algo que hacemos sin darnos cuenta, pero cuando dejamos de respirar nos morimos, ¿no? O sea, el cuerpo deja de funcionar. Es lo que hay, básicamente. Y la magia para mí empieza cuando nos rendimos a lo que es, a lo que hay, y aprendemos, no, en vez de discutir con las situaciones y las personas, a ver qué cosa es lo que sí puedo hacer, en qué sí estoy en la posibilidad de, más que en no puedo, y en sacar conclusiones basadas en el miedo, que eso también, a mí me gusta, esa es una conclusión que yo escuché en una charla curso de milagros, y que me gustó mucho, ¿no? Esta comparación que hacen, ¿no? ¿Desde dónde sales? ¿Desde dónde actúas? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y básicamente es bien simple e incluye todo. Entonces, no importa si es budismo, no importa si es un curso de milagros, no importa si es ciencia de la mente, no importa cómo hayamos concluido o llegado a este entendimiento que va de adentro hacia afuera, pero es básicamente a amar lo que es, ¿no? Como dice Byron Katie también. Todos decimos, o sea, en realidad todos dicen lo mismo, es igual, es maravilloso, ¿no? Es fluir con lo que está pasando y qué cosa puedo hacer yo para en pro y no en contra. Sí, no, y es lindo, ¿no? Porque, como lo dijiste tú, es una integración. Me encantó esa palabra que usaste porque lo siento muy, me llega, es totalmente una integración, es parte de lo mismo y al fin y al cabo creo que todas las filosofías terminan en eso, ¿no? Terminan en el amor, terminan en el común denominador que es el aquí, el ahora, la unidad, el todo y uno a la vez, ¿no? Y me encanta como lo estás diciendo. Y lo que sí te quiero preguntar, que creo que ya estamos por irnos a un corte, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles han sido las ventajas de estar o de llevar al budismo zen. Me encantaría que nos compartieras eso cuando volvamos del corte, ¿te parece? Claro que sí, encantada. Bueno, chicos, nos vemos en un ratito más. Quédense con nosotros. Muy interesante el programa. La radio es uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que gracias a Internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apit, una de las estaciones de radio por Internet, que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio Apit está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas, su desarrollo personal. Ponnos a prueba. Escúchanos 24/7 los 365 días del año a través de www.radioapit.com, inspirando tu desarrollo personal. Bienvenidos de regreso a su programa Vida Espiritual. Mi nombre es Blanquis, estoy acompañada de Pablo y Víctor y nos acompaña una super amiga, directora de Circupunto de Lima, Perú, Arantzazu. Gracias, Arantzazu, la verdad, como dice Pablo, ya te teníamos ganas, ya queríamos que estuvieras aquí y estamos con un tema súper interesante y nos quedamos con una preguntita pendiente. Me hablabas un poco del budismo zen. Dime, ¿qué es lo que has sacado tú del budismo zen? ¿Cuál es esta ventaja de tener este tipo de meditaciones?
como te digo, es el hábito de sentarme a hacer zazen, que es como se dice en el budismo zen, a sentarse en un cojín a meditar en silencio, en completo y absoluto silencio. Es poner la luz hacia adentro, la atención, y no hacia el mundo, porque si te das cuenta, nuestros 5 sentidos están todos mirando hacia afuera, ¿no? O sea, mirando y percibiendo todo lo que sucede fuera de nosotros. Entonces es como recogernos, poner la luz hacia adentro y darme cuenta de esto que soy. Y no meditamos solamente con la cabeza, ¿no? Porque cuando el maestro Ryusho hizo esa aclaración en su momento, pensé, tiene absolutamente toda la razón, no medito solamente con mi mente, medito con todo mi cuerpo. Entonces es hacerme consciente de todo mi cuerpo y es una experiencia, ¿no? Más que algo que uno hace. Y luego esa presencia, cuando hacemos meditación de manera habitual, es como un entrenamiento para estar presente luego cuando hacemos de todo, cuando ponemos la luz hacia afuera de nuevo y vamos por la vida haciendo eso que hacemos. O sea, esa experiencia meditativa es maravillosa, el pertenecer a un grupo de gente nuevamente, ¿no? Afín, que es lo que nos pasa en la comunidad de ciencia de la mente, es lindo, ¿no? O sea, nos podemos dejar de ver mucho tiempo, pero nos volvemos a ver y es como si nos hubiéramos visto el día anterior y se siente muy bien. Son lazos que se hacen desde el amor, muy bonitos. Y otra cosa que yo veo como un beneficio, ya sea del budismo zen, de un curso de milagros, de todas los estudios de las religiones que, como bien dijiste, hemos hecho, es que yo veo como, si bien el camino espiritual no es un camino, pero si nos lo imaginamos simbólicamente, si yo solamente tengo ciencia de la mente en mi mano, es como si fuera una sola linterna, ¿no? Pero si luego cojo, por ejemplo, ¿no? El libro del poder de la obra de Eckhart Tolle y todo lo que me enseñó. Tengo otra linterna más para iluminar ese camino. Viene el curso de milagros, el budismo zen, el misticismo de todas las religiones. Me voy a Los Ángeles, a la escuela de The Work de Byron Katie, otra linterna más. Entonces es como un camino más iluminado. Y lo único que estoy tratando de hacer, como el dedo que señala la luna, es tratar de describir el proceso, ¿no? Pero que además estoy convencida de que ustedes lo conocen. Aranzazu, tengo una pregunta que hacerte. Sí, Víctor. Aquí he anotado como 4 cositas que has dicho durante esa entrevista. Uh-huh. Hablaste de renunciar. Hablaste de entregarse, renuncio como al ego y me entrego, ¿no? Una cosa que me llamó muchísimo la atención es ¿qué tan mal es la maldad? Si todo es como es, ¿qué tan mala puede ser la maldad, no? O sea, viéndolo desde un punto de vista como plano, como una visión de 360. Pero la pregunta que me gustaría hacerte mencionaste algo que me gustó muchísimo. Los 5 sentidos miran hacia afuera. Y la pregunta que te hago es, ¿quién mira hacia adentro? La conciencia. O sea, además son los 5 sentidos y una mente que interpreta. ¿Basada en qué? Basada en nuestras creencias, en nuestro pasado, ¿no? En lo que pasó, en las conclusiones que pude haber sacado de la mente subconsciente, el 95% de las veces a cargo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este tema de la mente porque ese 5% que sí puedo gestionar, por lo menos yo hago esa reflexión, ¿no? Los primeros 31 años de mi vida, como no sabía que había algo que gestionar y que era justamente lo que me daba el poder de hacerme cargo de mí misma, era muy parecido a mi subconsciente, porque no cuestionaba nada. Pero en el momento en que yo me doy cuenta de que puedo cuestionar y que puedo cambiar de parecer y mirar las cosas desde otro punto de vista, y tomando lo que tú dices, lo de la maldad, ¿para qué es buena la maldad? Porque yo puedo haber hecho algo, por ejemplo, ¿no? Haber exagerado en un regaño a mis hijas,
y sentirme mala, ¿no? Bien humano. Creo que se me pasó la mano, pero en base a la maldad o a ese sentimiento de me siento mal, puedo también concluir algo que me da, además me doy cuenta de que estoy sintiendo eso y tengo esa reflexión porque estoy presente, entonces puedo hacer algo a partir de eso. Y decir, chicas, me parece que hace un ratito estaba muy alterada, exageré con lo que les dije, les quiero pedir disculpas, ¿qué les parece si hacemos tal cosa o tal otra, ¿no? Entonces tomar lo negativo para hacer algo positivo. No sé si he respondido a tu pregunta, Víctor. Por supuesto que sí, o sea, me estás hablando de este dominio de tus pensamientos, de tus creencias, que de hecho es de lo que hablamos en estos 6 meses que llevamos de programa. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo, Arantzazu? ¿Cuál es la herramienta fundamental que tú tienes para poder realizar este cambio de creencias? Te levantas por la mañana, despiertas y ¿qué haces? Bueno, tengo varias cosas que hago. Para empezar, me di cuenta que yo me despierto bastante temprano y me di cuenta que si me despertaba y recién en ese momento, en el que obviamente me estoy despertando, me voy a poner a ver, yo normalmente me despierto y hago ejercicio. Si me despierto y me pongo a pensar qué ropa me voy a poner para, ¿no? Y luego voy a ir a despertar a mis hijas, digamos que todo el proceso se alarga. Yo soy una persona ordenada y me gusta, digamos, que las cosas sucedan, ¿no? No me gusta llegar tarde, por ejemplo. Entonces, me hago las cosas sencillas porque ordeno la ropa que me voy a poner desde el día anterior. Y eso además me da risa porque mis amigas, cuando se han dado cuenta que yo hago eso, me dicen que soy una exagerada, ¿no? Que qué maniática soy. Yo digo, no soy maniática, me estoy haciendo la vida más fácil, ¿no? Porque antes de acostarme no tengo tanto sueño como cuando recién me levanto y son las 5:40 de la mañana. Entonces prefiero hacerlo antes, ¿no? Entonces voy observando mis procesos diarios, hay cosas que hacemos de manera repetitiva y trato de hacerlos más amables para mí. Eso por un lado. Y por otro lado, la brújula que tenemos, lo que nos indica en dónde estamos, es lo que sentimos. ¿Me siento bien o me siento mal? ¿Estoy en el miedo o estoy en el amor? Si estoy en el amor, si la estoy pasando bien, lo disfruto. Pero si estoy, digamos, molesta, irritable o lo que sea, no me siento bien, ahí hay algo que tiene que ser observado. Y normalmente aparece acompañado de un juicio a situaciones, a personas. Entonces, esa es la gran oportunidad. Y ahí entra lo que nos enseñó Byron Katie, que me parece maravilloso. Al final, ese juicio que yo tengo hacia una persona o hacia una situación es algo que yo pienso de mí misma. Y yo sé que suena súper radical, porque claro, podrían haber ejemplos de ejemplos radicales, pero no tenemos que ir hasta allá. Vayamos a ejemplos cotidianos, ¿no? Yo pienso que, no sé, porque mi esposo es egoísta porque le pedí que vaya a recoger a mi hija y no lo hizo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero entonces, ¿y yo por qué estoy viendo el egoísmo? ¿En qué situaciones de mi vida estoy siendo yo egoísta? Y además, egoísta conmigo, egoísta con mi esposo, egoísta con mis hijas. Si yo no fuera, o sea, no tuviera la vibración del egoísmo, no sería capaz de verlo. Entonces sí es un trabajo y una responsabilidad diaria. Wow, muchísimas gracias. Pablito, creo que tienes un par de preguntas para hacerle a Arantzazu. De hecho, sí. Como para cerrar este bloque y ya continuar con el último, que ya casi se nos va el programa. Sí. Gracias, Arantzazu. Yo te quiero preguntar, porque justo esto último que acabas de decir, en el minutito que nos queda antes de irnos al corte y después del corte nos dices, me encanta estas prácticas que tú llevas a cabo, me llama mucho la atención porque son prácticas que yo he hecho en mi vida. El budismo zen, en la terapia transpersonal, nuestro tipo de meditación transpersonal viene del budismo zen. Por eso me fascina al respecto y por eso me llamo Pablo Satori Zen en las redes sociales. Y la otra es, en Byron Katie y de The Work,
a mí me ha ayudado como no tienen una idea. La verdad es que Byron Katie y su técnica de estas 4 preguntas me ayudó mucho a cambiar mis creencias, justo esto que estabas platicando al final también. Así que yo quiero que al regresar nos platiques un poco más acerca de esta técnica de The Work. ¿Cómo nos puedes resumir de qué manera la gente que nos escucha puede hacer uso de esta técnica o saber un poco más al respecto? Así que no se vayan, amigos, estamos en su programa Vida Espiritual. Regresamos en unos segunditos. Radio Apit es una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día, estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta, a través de www.radioapit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Bienvenidos de regreso a su programa Vida Espiritual. Mi nombre es Pablo y estamos en la compañía de Víctor y de Blanquis, platicando muy a gusto con nuestra invitada especial, Aranzazu. Y Aranzazu, antes de continuar con la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior, me gustaría que nos compartas tus datos de contacto, cómo la gente te puede localizar, poder participar en tu centro, tomar clases, yo sé que das cursos. Platícanos un poco de esto. Ay, gracias por la pregunta. Estamos en Facebook y en Instagram como Circunpunto, como circunferencia, Circunpunto, y también tenemos una página web que es www.circunpunto.com, así que por ahí nos pueden seguir y estar al tanto de lo que se vaya abriendo en el centro. Perfecto, gracias. Y en circunpunto.com, allí pueden ver todas las clases que se están impartiendo. Además de clases, das talleres, das conferencias, todo puede todo se puede visualizar en esa página, ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Todo lo que va surgiendo a través de Circunpunto va a aparecer en redes sociales, sí. Magnífico. Y también creo que en YouTube, o bueno, yo he visto que has subido unos videos maravillosamente hechos respecto a lo que es la ciencia de la mente. Me encanta la forma en la que has podido llevar a cabo eso, porque creo que son muy profesionales, así que les invito a buscarlo también. ¿Tienes la página en YouTube de Sí. Circunpunto? Circunpunto TV. Perfecto, Circunpunto TV, ahí van a ver a Aranzazu. Hay una explicación que recuerdo muy buena que hiciste hace unos meses respecto a cómo funciona el proceso creativo y la ciencia de la mente. Está genial, así que les invito a todos a visitar también la página de Aranzazu Circunpunto, circunpunto.com, para que se enteren de todo esto. Muy bien, Aranzazu, muchas gracias. Y ahora sí, retomando la pregunta que te hice antes de irnos al corte anterior. Te platicaba que para mí The Work y Byron Katie es una gran maestra, Byron Katie. Yo la adoro porque es una persona que tiene una claridad mental y una paz interior que me asombra. Y me ayudó mucho su proceso de estas 4 preguntas para cambiar justamente nuestras creencias. Me gustaría que para la gente que nos escucha, nos platiques un poco de esto. ¿De qué se trata The Work? Sí, te platico de eso y también ahora que me hacías la pregunta, o sea, lo rico de esta mujer y que yo creo que de una verdadera práctica espiritual real es que no somos seres que van por ahí levitando, ¿no? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y nos topamos con circunstancias como todo el mundo, ¿no? Simplemente aprendemos a lidiar con ellas de una manera diferente, de una manera más amorosa. Y Byron Katie definitivamente, pues, con su herramienta The Work, me parece increíble, que ella cuestiona, ¿no? Todo empieza con un juicio que tengamos sobre cualquier situación. Entonces, ella, la primera pregunta que hace el trabajo es, ¿estás seguro? ¿No? ¿Es cierto? Entonces, las 2 respuestas son o sí o no. Si respondemos que sí, se vuelve a preguntar, ¿estás absolutamente seguro? ¿No tienes ninguna duda de que lo que estás afirmando, entre el juicio,
es cierto. Entonces es como cuestionar eso que hemos dicho de una manera así tan suelta, ¿no? Porque habrán juicios que de repente no sean así, pero yo creo que vamos por ahí dando juicio de todo lo que sucede, dando nuestra opinión de todo lo que sucede alrededor nuestro, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que detrás de cada cosa que sucede hay una historia. Entonces, después de eso, viene el cómo me siento cuando yo estoy enganchada en ese juicio, darme cuenta de cuáles son las consecuencias internas en mí, no en la otra persona, lo que está sucediendo en mí cuando yo estoy asociada a ese juicio, y luego la reflexión de quién sería yo en esa misma situación sin ese juicio. Entonces me doy cuenta de que sería dos personas totalmente diferentes, ¿no? O con estados de ánimo diferentes. Y luego de eso vienen las inversiones que me encantan, porque si nos imaginamos un cuadrado, tiene 4 lados. Imaginémonos que ese cuadrado es la situación, y yo solamente veo uno de los lados del cuadrado, dejo de ver los otros lados. Las inversiones lo que hacen es que yo esté dispuesta o que me ponga a mirar esos otros 3 lados que tiene la situación y que son ciertos. Porque Oye, además, Aranza, ejemplos. perdón que te interrumpa. ¿Podemos poner un ejemplo específico para tenerlo un poco más claro? Por ejemplo, un juicio. ¿Cuál podría ser? Se me ocurre, ¿no? Ay, estoy gordo. Por ejemplo, ¿no? No es hacia ti, sino ¿No? hacia otra persona. Por ejemplo, estoy molesta con mis hijas porque no me obedecen o no me hacen caso. Estoy molesta con mis hijas porque no me hacen caso. Entonces ahí lo que cogemos es, mis hijas no me hacen caso. Ese es el juicio. Entonces ese vendría a ser uno de los lados. La primera inversión es hacia mí. Es, yo no me hago caso en esta situación. Y buscar ejemplos reales de ese juicio como una realidad. Que de repente puedo haber estado en esta situación diciendo que no me están haciendo caso, pero me estoy empezando a dar cuenta de que en realidad no es tan así, sino que había algo que había pasado, entonces no es que no me hicieron caso, de repente se distrajeron o pasó algo al costado, ¿me entiendes? Es difícil darte los 4 ejemplos ahora con tan poquito tiempo, pero la idea es que ese juicio que yo hago por ejemplo, a mis hijas, me lo haga luego a mí, que luego lo invierta como mis hijas sí me hacen caso. ¿En qué, cómo, de qué manera en esta misma situación ellas sí me hacen caso? Y la última inversión vendría a ser hacia ellas, es que yo no les hago caso a mis hijas. De repente ellas están buscando mi atención, pero yo no les hago caso. Me molesto, ¿sabes? Entonces, como te digo, es un poco complicado explicarlo así tan rapidito. Recomiendo el libro Amarlo, que es de Byron Katie, pero como una lectura indispensable. Y si pueden ver, hay videos de ella maravillosos en YouTube y en su página web, para que puedan darse un poquito más cuenta de lo que estamos hablando. Pero lo que sucede es que uno empieza a desbaratar esas creencias, esos hábitos mentales, porque cuando yo pienso que mis hijas no me obedecen, no es solamente con mis hijas, de repente voy a mi trabajo y yo siento que la gente no me hace caso. O estoy con mis amigas y siento que mis amigas no me hacen caso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno empieza a desmoronar y ver los otros ángulos de los juicios, ese que me gusta tanto y me hace sufrir, ese que he aprendido a pensar, se va a ir desmoronando poco a poco y voy a ser capaz de disfrutar de situaciones que antes no era capaz de hacer, porque no podía ver esos otros lados, ¿no? Y nosotros sabemos, como practicantes de ciencia de la mente, si lo estoy viendo fuera es porque está dentro, es mío, y donde tengo que trabajar es dentro de mí. Muchas gracias, Aranzazu. Sí, y justamente eso, yo también recomiendo esta técnica porque de verdad que me sirvió muchísimo y sobre todo con estos juicios, estas creencias que tenemos bien arraigadas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de mi ex jefa, ¿no? Y mi juicio es, mi ex jefa debería ser diferente, o sea,
mi jefa debería ser tal o cual, ¿no? Y si y hago estas 4 preguntas, o sea, ¿es verdad que mi jefa debería ser diferente? Y me voy a mi interior y de verdad me lo pregunto de corazón, ¿es verdad que mi jefa debería ser diferente? Y pues a lo mejor a lo mejor todavía mi ego dice, pues sí, ¿estoy absolutamente seguro de que mi jefa debería ser diferente? No, pues no. Y ya de ahí la siguiente pregunta y la siguiente. Entonces, como bien dices, uno va viendo de una forma diferente la creencia y al preguntarse, al cuestionarse, porque eso hizo Byron Katie, ¿no? Te empiezas a cuestionar estas creencias. Solitas se van desmoronando porque te vas dando cuenta de que no tienen un sustento, de que no tienen una base real, ¿no? Y cuando llegas a las inversiones, como bien lo acabas de explicar, se termina de desmoronar porque lo ves desde perspectivas completamente distintas y tu creencia en un momentito puede cambiar, ¿no? Sí, Así que sí. sí, muchas gracias Aranzazu por tu ¿Sabes? explicación. Ahora que te escuchaba hablar de los jefes, ¿no? Que son grandes maestros. Yo me acuerdo que estaba en este trabajo y tenía este jefe que yo, que al final nos quisimos mucho y hubo mucho cariño entre nosotros, pero que yo no entendía cómo podía haber caído en un trabajo así. Y justo estaba yo leyendo a Luisa Hay, en esa época fue antes de estudiar Ciencia de la Mente, y Luisa Hay decía, no va a poder pasar nada diferente en tu vida hasta que no agradezcas el lugar en donde estás. Así es que ponte a hacer una lista de todas las cosas por las que sí estás agradecida por estar en ese lugar en el que tú crees que no te va bien y que está tan mal. Busca, busca, busca. Y me acuerdo que hice una lista de cosas por las cuales estaba agradecida por estar en ese trabajo, y poco a poco las repetía, me ponía un aviso en la computadora, salía, leía mi lista, la leía 3 veces al día, y poco a poco mi mente fue dándose cuenta, o sea, fue escogiendo ver eso, en vez de lo otro que me molestaba tanto, y eso que me molestaba tanto perdió valor, y eso que aprendí a ver fue súper importante, y me di la oportunidad de construir una relación maravillosa con una persona que era un perfecto extraño, que se convirtió en mi jefe, y fue lindo, ¿no? Y yo siempre cuento esa experiencia, porque si no me hubiera pasado a mí, y alguien me la cuenta, diría que me están mintiendo. Pero sí, nos consta, a mí también me consta ese cambio. Y todo termina allí, es un cambio de percepción, ¿verdad? El Sí. cambio en las creencias es un cambio en la forma en la que vemos las cosas. Como dijiste hace rato, o lo vemos desde el miedo o desde el amor. Y Y la ese es, constancia, ¿no? sí, claro, la perseverancia. Yo igual me he puesto miles de mensajes en el celular me salta mi mensaje del curso de milagros, mi mensaje de la Unity, de la palabra diaria de Unity, todos los mensajes me salen, pero eso es lo que hace el cambio en mi conciencia. Cuando empiezo a ver las cosas buenas en lugar de las malas, mi experiencia de vida cambia. Sí. Pues muchas gracias, Aranzazu, por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quieran preguntar, chicos? Víctor, te regreso el micrófono. No, nada más, Pablito, solo agradecer el compartir tu conocimiento, el compartir tu experiencia y el que presumas el conocimiento de la manera tan maravillosa en la que lo haces, Aranzazu. Muchísimas gracias. Ay, encantada. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Nosotros también. Yo también, Aranzazu. La verdad, como te dije en el programa, ya te teníamos ganas. Un programa súper exquisito y bien feliz, bien contenta de tenerte aquí. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Pablo, y a todos los que nos escuchan por dedicarnos este tiempo. Gracias, chicos. Gracias, Aranzazu. Gracias también. Muchas gracias. Así es. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Como siempre decimos, es un placer, un honor y un privilegio estar aquí apoyando, apartando, presumiendo el conocimiento y haciéndolo nuestro y haciéndolo de todas las personas que nos escuchan. Por favor, escúchenos la próxima semana aquí en su programa Vida Espiritual. Gracias, Blanquis. Gracias, Pablito. Gracias, Aranzazu. Y Dios nos bendice a todos y así es. Así es. Así es. Estás escuchando Radio APIT, inspirando tu desarrollo personal.